decimos: siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá mientras yo tome de tu mano. Seguro yo, diga él, seguro voy a estar, y a mis caminos corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Muy buenos días, iglesia. Dios bendiga nuestras vidas en esta mañana, que lo que acabamos de cantar sea una verdad sobre cada uno de nosotros. Que en medio de las dificultades que vivimos hoy en día, podamos glorificar su nombre aquí en la tierra. Es la tarea de sus hijos, poder mostrar al mundo que hay un Dios que tiene control de todo lo que sucede en nuestras vidas, y que podemos nosotros realmente descansar en su verdad. Vamos al Evangelio de Lucas en esta mañana, capítulo 21. Vamos a estar mirando la porción del verso 5 hasta el 24. Lucas, capítulo 21, versos 5 al 24. Si usted nos visita y quiere una Biblia, por favor, tenemos alguna disponible. Puede levantar sus manos y uno de los siervos de la iglesia le hará llegar una Biblia. Si desea una Biblia, levante su mano y por favor, para que nos acompañe en esta mañana. Dice la palabra de nuestro Dios: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes
y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de tribulación, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias sobre todas las cosas por el poder que tiene para cumplirse sobre la humanidad. Gracias porque tú no eres mentiroso y porque tú cumples las cosas como las dices. Y hoy más que nunca tu pueblo necesita recordar que tú eres fiel a tus promesas y que tu palabra se va a cumplir, Señor, sin que le falte una tilde, porque ese eres tú y lo ha demostrado durante la historia de nosotros. Oh Señor, nos disponemos a escudriñar tu palabra, pero no es necesario, como cada domingo, contar con el acompañamiento de tu Espíritu Santo para que nos permita entender tu mensaje y para que esta tu palabra pueda producir en la vida de tu pueblo los frutos que tú esperas de ellos. Úsame como un instrumento de bendición para sus vidas y dispón, Señor, sus almas para recibir tu palabra. Quita todo estorbo de su vida, toda preocupación, todo pecado, toda falta de comunión, Señor, contigo. Oro para que tú la quites de en medio de ti ahora mismo y que tu palabra pueda caer en buena tierra y tu Espíritu Santo nos pueda convencer, dar esperanza y animarnos a perseverar hasta que tú regreses. Gracias por toda la información brindada para nosotros, para alentarnos y afirmar, Señor, nuestra fe. Te honramos y glorificamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, acabamos de leer en el Evangelio de Lucas uno de los primeros anuncios de Cristo hablando de profecía, hablando de los eventos futuros, las cosas que ellos como discípulos iban a presenciar. Las señales siempre han sido demandadas por nosotros. Siempre hemos buscado como creyentes, como discípulos de Jesús, como pueblo de Dios, señales para saber qué va a ocurrir o si es la voluntad de Dios. Es frecuente que cuando nosotros oramos a Dios, pidamos señales. ¿O no es así? Señor, si es tu voluntad, que pase esto. Señor, si es tu voluntad, que se abran las puertas. Señor, si es tu voluntad, que se cierren las puertas. Es normal que nosotros, al no conocer un Dios tan grande, tan poderoso, nuestra misma condición humana, nuestra incredulidad, no nos permita conocer a Dios de tal manera que podamos tomar decisiones sabias sabiendo que esa es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios está en su palabra. A la medida que yo conozco la voluntad de Dios en su palabra, para mí es más fácil tomar decisiones sin necesidad de señales. Pero algo que nos caracteriza a nosotros es que tenemos primero una limitante de conocer a Dios y lo otro es que no somos muy creyentes como a veces creemos. Realmente somos incrédulos, realmente nosotros dudamos, pedimos señales por esta causa.
Aún en las cosas que profesamos decir que creemos, como que Dios es nuestro proveedor, como que Dios es nuestro consolador, como que Dios nos va a dar esperanza, paz, la victoria sobre el pecado. Aún en estas cosas que frecuentemente usamos como creyentes, dudamos. Hay momentos de dificultad económica donde dudamos de que Dios nos va a proveer. Hay momentos en medio de una prueba, una tribulación en nuestras vidas, donde miramos la ausencia de Dios, donde pensamos que Dios nos ha abandonado, donde ya realmente no cuento con ese Dios. Jesús está ya viviendo los últimos días en la tierra y está anunciándole a sus discípulos de que vienen momentos difíciles, de que vienen momentos donde habrá destrucción, tribulación para ellos. Y lo primero que ellos señalan es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles señales habrán para nosotros saber cómo prepararnos? Las señales siempre han evidenciado la incredulidad de los hombres. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios cuando estaba el debate o la situación en la iglesia sobre las lenguas, las manifestaciones espirituales y todo esto que el Espíritu Santo reveló cuando llegó a la iglesia. Y sabemos que la iglesia de los Corintios tenía un problema con esto. Para ellos el tema de las señales, los milagros, la manifestación de lengua era algo que realmente mostraba espiritualidad. Pero realmente era todo lo contrario. Las señales de lengua, milagro y todo lo demás reflejaban la falta de fe de la iglesia. Y Dios tenía que estar haciendo cosas extraordinarias para que ellos pudieran permanecer en la fe. Dice 1 Corintios capítulo 14, verso 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La señal del don de lengua era para ocasión de los incrédulos, para que pudieran creer que Dios existía, para que pudieran su fe y confianza en Dios. Las señales vienen dadas por esta causa. Ustedes recuerdan a Gedeón, Jueces, capítulo 6. Verso 37 al 40. Escuche esto. Mire si somos creyentes. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, oiga esto, Dios le dice a Gedeón que él va a salvar a Israel. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo ha dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Oiga la prueba de Gedeón a Dios. Imagínese eso, usted está en un monte, usted está en el patio ahí y usted le dice a Dios, yo voy a poner esta mantica aquí. Si es tu voluntad que el rocío solamente esté ahí y toda la grama esté seca. Y yo voy a confirmar si esa es tu voluntad. Esa es la señal que yo quiero para que tú me confirmes si es verdad que yo voy a ganar. Y dice la palabra que ocurrió así. O sea, Dios, el rocío de la mañana, Él lo quitó de toda la tierra y nada más que cayera ahí. ¿Usted cree que Gedeón creyó? Verso 39. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Dice el verso 40, y aquella noche lo hizo Dios así.
solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Ustedes entienden, hermanos, que tenemos un problema serio en nuestro corazón cuando se trata de Dios y su voluntad. Y lo que usted y yo vivimos no es extraño a Dios, porque en su palabra hay muchos casos donde podemos determinar que tenemos un problema serio, más serio a veces de que creemos. A veces no creemos tan espirituales. Y que confiamos en Dios y que Dios sí es mi ancla y mi roca. Y sí, Dios es todo para mí. Pero a Dios no podemos engañarlo. La verdad es que usted y yo tenemos un problema serio de incredulidad. Y Dios, entendiéndonos, conociéndonos, siendo nuestro creador, siempre ha tratado de dejar evidencia de que Él es Dios, de que Él está aquí, de que Él tiene control, del que nos va a acompañar. Y las señales vienen para afianzar, para afirmar nuestra fe, para tratar con nuestra incredulidad. Otros ejemplos en la Biblia tenemos desde el Génesis, capítulo 1 ya, a Dios mandando señal. Puso la señal a Caín para que nadie le matara. Puso el arco iris como señal y pacto de Dios con la tierra de que no iba a destruir nuevamente toda la tierra, porque hay una parte de la tierra que se va con agua, pero toda la tierra Él no va a volver a destruirla con un diluvio. Tenemos a Moisés con las plagas en Egipto, tratando con la incredulidad del faraón. Todas esas señales que conocemos en la Biblia están revelando quién es Dios, están afirmando que Dios va a cumplir lo que Él dice. Y que tú y yo no tenemos que dudar nunca de que va a cumplirse lo que Dios ha dicho. Jesús estaba anunciando las señales que habrían de ocurrir y que nos ayudarían a esperar su regreso. El tiempo de espera de su venida puede desalentar nuestra fe. Muchas personas han dejado el camino de Dios porque no han confiado en que Dios va a cumplir su palabra. Si usted sabe que Dios va a venir y que viene un juicio para su vida y viene un juicio para la tierra, usted no se va a despegar de este camino, hermano. Solamente si usted y yo renunciamos a ese Dios y entendemos que eso no va a ocurrir, hemos perdido la esperanza y la fe, podemos apartarnos. Sus discípulos estaban escuchando un mensaje que podría traer desaliento a su andar con Él. Y por esto, el verso 5 y 6 revela que vendría un juicio para sus vidas y para el mundo. Cuando Jesús va al templo y mira la hermosura de este templo, la grandeza de este templo, las ofrendas de este templo, dice que uno de los que hablaba con él estaba sorprendido de estas cosas. Y Jesús le dice, en cuanto a estas cosas que miran aquí, vendrán días, dice verso 6, que no quedará piedra sobre piedra. Y aquí comienza Jesús a decirle, van a venir tiempos difíciles. Esto que ustedes se glorían como nación, esta maravilla que ustedes tienen como nación, como templo, será destruida y no quedará absolutamente nada sobre ella. Jesús estaba profetizando a los judíos sobre el juicio que recibirían. Su nación sería destruida y ellos padecerían a causa del nombre de Jesús. Así que Jesús inicia en el verso 7 al 11 dando unos aspectos generales sobre los padecimientos de la gran tribulación. Versos 7 al 11, Jesús está hablando de lo que va a ocurrir ya en los tiempos finales. Pero también le está diciendo una profecía de lo que va a ocurrir a ellos directamente como sus seguidores. Cuando ya Él no esté, ¿qué va a ocurrir con ellos? Así que tenemos dos profecías aquí. Hoy vamos a mirar las consecuencias, los padecimientos que ellos iban a sufrir como discípulos. Y la próxima semana vamos a mirar entonces los padecimientos que va a sufrir la humanidad en la gran tribulación,
lógicamente, conjuntamente con ellos como nación. Pero él dice, de versos 7 en adelante, y les preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿Cuáles son las señales? Aquí viene la incredulidad. ¿Qué vamos a mirar para saber que realmente esto se va a cumplir? Él entonces le dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. ¿Pero qué dice ahí? Pero el fin no será inmediatamente, ¿ok? Entonces lo primero que Jesús dice, van a venir falso Cristo, van a venir personas diciendo yo soy el Cristo, síganme, yo soy el Mesías, yo soy el enviado de Dios. Él dice, no vayan tras de ellos. Van a ocurrir estas cosas. Antes del fin vamos a mirar, y como ocurrió cuando Cristo se fue, que más de 30, en menos de 100 años, más de 30 personas se proclamaron Cristo. Pero todavía, hoy en día hay personas proclamándose Cristo. ¿Usted sabía esto? Ahora mismo en Jerusalén hay una persona, hay un judío diciendo que Él es el Cristo. Y Jesús está diciendo a ellos, parte de las cosas que ustedes van a mirar es personas diciendo, yo soy el Cristo. Y Él dice, no vayan tras de ellos, no vayan, no les sigan. Dice que habrá guerra y rumores de guerra antes del fin. Guerras y rumores de guerra. Esto ha ocurrido desde toda la historia de la humanidad. Jesús se fue y comenzaron a presenciar ellos rumores de guerra y conquista en muchas naciones. Iban a levantar nación contra nación. Y todavía hoy en día se levanta nación contra nación. Habrían sediciones, es decir, levantamientos sociales en contra de los gobernantes. Íbamos a ver en los países grupos armados levantándose en contra de gobiernos, como hoy en día todavía siguen ocurriendo. Esas guerrillas que ustedes ven en Colombia, esas guerrillas que ustedes ven en esos capos y esos carteles en México, todas esas cosas son profecías. Son cosas que Jesús dijo que tenían que ocurrir antes del fin y que nosotros íbamos a mirar constantemente esto hasta que Él regresara. Falso Cristo, guerras, rumores de guerra, tenemos una guerra actualmente. Todo esto está profetizado por Dios. Cuando usted vea que dos naciones están peleándose, cuando ustedes vean que hay dos naciones con chisme, que te voy a tirar un misil, que te voy a tirar otro, que te voy a mandar un barco, que te voy... Esos rumores, y se va a la guerra. Ay, Estados Unidos mandó un barco. Ay, Ucrania mandó 2 misiles. Cada vez que usted escuche eso, hermano, recuerde que Cristo está diciendo, vengo pronto. Se está cumpliendo lo que yo dije hace más de 2000 años, que iban a ocurrir estas cosas. Esta es la evidencia de que voy a cumplir mi palabra. No se desanimen, no se preocupen. Que si viene una bomba atómica, que son 20 bombas atómicas, no se preocupen. Porque yo tengo todo bajo control. Habrán terremotos, hambre y pestilencia. Terremotos frecuentemente. Japón, México, nosotros, terremotos. Son evidencias, son señales de que Cristo vendrá, que se va a cumplir lo que Él dijo. Hambre, pestilencia. Ayer vi que Haití está en una hambruna extrema ya. Que África, frecuentemente seguimos escuchando la cantidad de personas que mueren por hambre. Esas señales le dicen a la iglesia, Cristo viene, se cumple su promesa. Él no es mentiroso, todo lo que Él ha dicho se cumple. Así que esas cosas las vamos a mirar. Estos juicios ya más severos los vamos a mirar la próxima semana, porque Cristo le dice a su discípulo al final del verso 9, pero el fin no será inmediatamente. Vamos a mirar estas cosas, pero no pensemos nosotros que el fin llegó. Eso no va a ser por rumores de guerra, no va a ser por guerra, no va a ser por terremoto. El fin no es ahí. Vamos a mirar cuál es el fin la próxima semana.
El verso 10 continúa diciendo que se levantará nación contra nación, reino contra reino. El 11 dice que habrá terremotos, diferentes lugares, hambruna, pestilencia. Y en el verso 12 dice, pero antes de todas estas cosas, le voy a profetizar lo que va a pasar con ustedes. Ese es el fin. Todas estas cosas son las señales antes del fin. Pero antes del fin, yo les voy a decir ahora que ustedes van a vivir como mis discípulos. Yo les voy a hablar a ustedes sobre lo que les espera en los próximos 70, 100 años como seguidores de Cristo. Yo les voy a decir a ustedes lo que les espera aún en aquel momento en la gran tribulación. Porque los mismos padecimientos que pasaron sus apóstoles y sus discípulos en la era primitiva, en la primera etapa de la iglesia, son los mismos padecimientos que van a vivir los cristianos que estén en el momento de la gran tribulación. Y son las cosas que tú y yo también podemos experimentar en estos momentos. Así que, ¿cuáles son los aspectos específicos de los padecimientos de los discípulos de Jesús? ¿Qué tenían ellos que enfrentar? Lo primero que Jesús le dice en el verso 12 al 15 es que iba a haber persecución por predicar su evangelio. La persecución. Dice verso 12, pero antes de todas estas cosas os echarán manos y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante los reyes y ante los gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Fíjese esto. Jesús está diciendo a sus discípulos, ustedes van a sufrir, ustedes van a padecer, le van a echar mano, lo van a perseguir, lo van a entregar a las sinagogas y a las cárceles, serán llevados ante los gobernantes por causa de mi nombre. ¿Usted sabe qué ocurrió? Hechos 4. Fíjese qué interesante esto. El mismo Lucas entonces afirma el cumplimiento de la profecía de Cristo sobre la vida de sus discípulos. Hechos 4, si quiere deje Hechos marcado, vamos a estar viajando a Hechos para confirmar cada una de estas cosas. Jesús dijo que lo primero que iban a hacer era echarle mano, ¿verdad? Mire que dice Hechos 4:3. Y les echaron manos. Y les echaron mano. Cumplimiento de lo que Cristo ya había dicho. Le iban a echar mano y Lucas dice que Pedro y Juan, cuando estaban ante el concilio, precisamente fueron y lo agarraron. Le echaron manos. Dice que le perseguirían y le entregarían a la sinagoga y a las cárceles. Dice capítulo 4, verso 1 al 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Vinieron sobre ellos. Le iban a echar mano, vendrían sobre ellos, iban a ser perseguidos por causa de ¿quién? Del nombre de Cristo. Llevados ante los gobernantes, dice versos 5 al 6 en Hechos. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, ¿quiénes? Los gobernantes, los ancianos y los escribas, ¿y quiénes más? Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Fueron llevados ante los gobernantes y los líderes del pueblo. ¿Por qué? Verso 7. Y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad? ¿Y en qué? ¿Y en qué nombre
habéis hecho vosotros esto? Por mi nombre, ustedes iban a ser presentados ante los gobernantes. Por mi nombre, ustedes iban a ser encarcelados. Por mi nombre, ustedes iban a ser perseguidos. Las señales que Cristo le había dicho a sus discípulos que ocurriría con ellos por causa del evangelio estaban cumpliéndose en la vida de cada uno de ellos. Así que esto era un estímulo para afirmar su fe y continuar en obediencia, sabiendo que podían confiar en ese Cristo que había muerto y había resucitado. Y aunque esto no era alentador, no eran como, ay, qué chulo, buena noticia, vamos para un resort de vacaciones. Era una confirmación de la verdad de nuestro Dios. Era una confirmación que las dificultades en nuestras vidas son oportunidades para dar gloria al nombre de nuestro Dios. Las dificultades no significa que son malas. Las dificultades significan que ellos tenían la oportunidad de aún ahí glorificar a Dios. Como dice el verso, como Jesús le dijo en el verso 13 de Lucas. Y esto os será ocasión, ¿para qué? Para dar testimonio. Adivine qué pasó en Hechos 4, verso 8 al 12. Ellos han sido encarcelados, están siendo juzgados. Jesús le dijo, esa persecución es una oportunidad. Fíjense el plan de Dios. Dios no está preocupado si lo van a encarcelar, si lo van a matar, si lo van a enjuiciar, si lo van a golpear. Jesús está diciendo, la gloria de Dios es lo más importante en la vida de ustedes. En tus padecimientos, no eres tú lo más importante. En tus padecimientos y en mis padecimientos, no somos nosotros lo más importante. Es la gloria de Dios lo más importante. Es la oportunidad que tú y yo tenemos de glorificar su nombre en la dificultad. Y por esto Jesús le dijo, es una oportunidad para que testifiquen a Cristo. Miren qué dice el verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Ellos no están preocupados si van a ser encarcelados, si van a ser asesinados. Ellos están mirando la oportunidad de predicar a Cristo. La oportunidad de aún ellos recibir salvación. Lo mismo que están enjuiciándolo. Es una oportunidad para decirle que Cristo salva. Que no hay otro nombre. En ningún otro hay salvación. En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No se le otorgó el nombre a ninguna criatura, a ningún hombre, mujer, que no sea Jesucristo el Salvador. Esta era la oportunidad, esto era lo que yo estaba mirando. Cristo, esta es una oportunidad para decirle a ellos que ellos mataron la piedra, que ellos fueron que eliminaron y que ellos tenían que edificar sobre esa piedra. Cristo le había dicho a ellos que esta era una oportunidad para proclamar el evangelio. ¿Estaban las condiciones? ¿Estaban asustados ellos quizás? Sí. Pero tu dificultad y mi dificultad es un instrumento para bendecir a otros. No es para derrotarte, no es para deprimirte, no es para encerrarte en una habitación a llorar.
es para que tú reconozcas a Cristo en tu vida y a través de la dificultad tú puedas anunciar también a todo el que te rodea que tú le crees a un Dios y que a pesar de tu dificultad, tú le crees a ese Dios que salva, que liberta, que te va a sacar de donde tú estás. Y que tú vas a dar testimonio de su nombre, de su gloria, porque en Él es mejor. Y nuestras cargas, acabamos de cantar, que en Cristo nuestras cargas son más ligeras. Entonces, en medio de tu dificultad, tú y yo tenemos que decir y cantar precisamente esto. Porque en Cristo mi carga es ligera. Y aunque yo estoy con esta carga pesada, en Cristo mi carga es ligera. Y yo te presento a mi Cristo. Y yo creo a un Dios que realmente puede sostenerme en la dificultad. El Evangelio nunca ha eliminado las pruebas de nuestras vidas, ni la va a eliminar. Porque si Cristo padeció, sus discípulos padecieron, tú y yo no somos mejores que ellos. Tú y yo vamos a padecer también. Y Dios está mirando y esperando que tú y yo le demos gloria en cada circunstancia difícil que estamos viviendo, porque para esto Él la puso. Así que los discípulos tenían que padecer por causa del Evangelio. En segundo lugar, ellos iban a ser vulnerables e indefensos. Algo interesante de todo esto es que Cristo, en el verso 14 y 15, le da unas instrucciones bastante complicadas para nosotros. Ellos van a tener que enfrentar esto y ahora Jesús les va a decir algo que todavía dificulta más su obediencia. ¿Qué le dice Jesús en el verso 14? Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. No maquinen. Usted sabe cuando usted va, que le dicen, mira, yo tenemos que hablar. Y usted comienza desde que le dicen eso, y le voy a decir esto. Y desde cuando me diga esto, le voy a responder esto. Y cuando le diga esto, le voy a decir esto. Y tú vas a ver. Y usted lleva la agenda ahí como... Por eso es cuando usted va a resolver un conflicto tan difícil, porque todo el mundo va con su respuesta. Y no bien usted termina de hablar, y prim, pim, pum, le responden. Y prim, pim, pum, pero escúchame, prim, pim, pum. Es una condición humana, ¿verdad? Pero Jesús le dice a sus discípulos, no piensen en respuesta. Cuando lo agarren preso, cuando ustedes estén siendo perseguidos, yo no quiero que ustedes piensen en nada. Ni qué le van a responder a los gobernantes, ni qué le van a responder a los fariseos, a los saduceos, a nadie. Mente en blanco yo quiero. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que os opongan. Wow. ¿Cuántos quieren ser así? Amén. Cuando yo leí esto, y Señor, enséñame cada día más a ser así. Enséñame a cuando yo tenga que responder a alguien, ir con mente en blanco y Señor, dame sabiduría y palabra tuya solamente. En vez de anotar la respuesta de la discusión, Señor, dame mente en blanco, palabra y sabiduría. Yo creo que si nosotros aprendiéramos a hacer esto que Jesús está diciendo a sus discípulos, nuestros problemas, grande parte de ellos, estuvieran resueltos. Porque es que el problema de nosotros es la lengua, y la Biblia lo dice, ¿verdad? Que la lengua nos mete en muchísimos problemas, es que no nos controlamos, es que no podemos frenarla. Es que tenemos una situación y queremos demostrar a todo el mundo que yo tengo la razón. Esa lengua es peligrosa. Dice una amiga mía, si se muerde la lengua se envenena. Es una frase muy, muy escuchada, ¿verdad? De la gente que le da mucho la lengua. Venenosa. Los hijos de Dios, los discípulos de Dios, en medio, mire, fíjese esto, esta es la respuesta en medio de la prueba. O sea, es la manera de responder cuando tú y yo estamos bajo presión, bajo dificultad, bajo problema. Mente en blanco, palabra de Dios y sabiduría. En pocas palabras, Jesús desarmó a sus discípulos. Le está diciendo, ustedes van a una guerra, ustedes van a una pelea y van a ir sin armas. Porque quien va a defenderles soy yo. Quien va a poner las palabras
el poder de la palabra soy yo. Ustedes no. Ustedes simplemente van a ser instrumentos. Vulnerables, hermanos, indefensos, lo mandó a ellos, a esta misión. Cuando usted está vulnerable, usted es pasible de ser violentado. Y fue lo que ocurrió con ellos. Ellos enmudecieron en medio de su persecución y todos fueron asesinados. Muchos cristianos, no solamente los apóstoles, los discípulos, eran encendidos como antorchas por los romanos por causa de Cristo. Silenciados, maltratados y asesinados por causa de Cristo. Ellos tenían que confiar en la defensa de Dios. Es Dios que me va a defender. Yo no voy a defenderme. Yo no tengo que demostrar nada. Yo no tengo que preocuparme por lo que ellos piensen de mí. Cristo me defenderá. Él demostrará la verdad de quién yo soy. Tú y yo tenemos que aprender a vivir nuestra fe confiado en que Dios nos defiende. Y que la única preocupación de nosotros es si estamos obedeciendo lo que Dios nos manda hacer. Si usted está en obediencia, no se preocupe por lo que dirán de usted. Usted no es importante, ni yo tampoco. La gloria de Dios. Y si usted está en obediencia, su gloria es suficiente para defenderse solita. Ellos no tenían que demostrar que no estaban haciendo nada malo. Pero si yo sané a un enfermo, ¿por qué tú me estás condenando? Porque si estás sano, si hice un bien social, le hice un bien al prójimo, si amé a mi prójimo, ¿por qué tú me estás persiguiendo? Ellos no están preocupados por esto. Ni se van a defender ni siquiera de esto. Porque Dios mismo iba a defenderles en medio de sus padecimientos. Deberían de hablar en el poder de su palabra. Por esto vemos que el verso 8 en Hechos dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo. ¿Dice eso? Están presentados a los gobernantes. Pedro no se defiende hasta que el Espíritu Santo no llena su boca de palabra. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, como Dios le dijo, no se defiendan, yo lo voy a llenar, yo le voy a dar palabras, yo voy a poner en su mente las palabras que ustedes van a decir. Y lo que Pedro habla es que Cristo es el único Salvador. Lo que Pedro le dice a ellos, lo que nosotros hemos hecho es sanar. Y hemos sanado en el nombre de aquel que ustedes mataron. Ellos no se victimizaron. ¿Y por qué a nosotros? Pero yo lo que estoy haciendo es bien, y ustedes lo que están es de chismoso, y ustedes qué sé yo. No. A ellos no les importaba a ellos. Ellos no eran lo importante. Lo más importante era que de ese problema, el nombre de Cristo estuviera proclamado en medio de esos que estaban acusándole. Señales que iban a estremecer su fe. Dios quiere pelear nuestras batallas. Él puede defendernos si confiamos en Él. Tus problemas, tus luchas, déjasela a Dios. Y dile, Señor, cuando yo vaya a hablar sobre esta situación, dame palabra de sabiduría. Ayúdame a estar lleno del Espíritu Santo cada vez que tenga que enfrentar mis batallas. Y yo le aseguro a usted que si usted está buscando desde su corazón, si esa es su intención, agradar a Dios cuando usted hable, Dios va a poner las palabras siempre para su gloria y para su honra. En tercer lugar, ellos iban a ser traicionados, asesinados y aborrecidos. Estos padecimientos le iban a acompañar y estaban ya profetizados por Cristo para sus vidas. Verso 16 al 19. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros.
y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Fíjense qué interesante. Ellos iban a ser traicionados, asesinados y aborrecidos. Es como en vez de una buena noticia, es una mala noticia, ¿verdad? Estas son las malas nuevas de Jesucristo. Ustedes van a ser perseguidos, asesinados y aborrecidos. Y lo iban a hacer por sus seres queridos y por causa del Evangelio. Es como, estas son las razones por las que ustedes van a pasar esto. Por aquellos que lo aman, por aquellos mismos, sus colegas, los mismos judíos, el mismo pueblo, sus primos quizás, involucrados en todo esto, rechazando el Evangelio de Cristo. Por ellos, ustedes van a ser traicionados. Y van a ser entregados, y van a ser asesinados. ¿Qué ocurrió? Hechos capítulo 7. Se cumple también cada una de estas cosas. Por asunto de tiempo no vamos a ver todos los versículos, pero vamos a ver por lo menos Hechos 7, 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ese es Esteban. Está hablándole de la palabra a su pueblo, al pueblo de Dios, a los judíos, a los gentiles, a los que estaban expatriados. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Usted también se está imaginando esto. Usted es Esteban. Usted está predicando a Cristo, ayudando a la gente, sanando gente, trayendo paz, un mensaje de esperanza. Y lo toman, lo comienzan a apedrear, a matar. Y en su mente lo que está es orar al Señor, clamar al Señor, no le tomes este pecado en cuenta. Si el evangelio que los discípulos recibieron, si lo que ellos precisaron de Cristo no es verdad, dígame qué es verdad. ¿Por qué usted, por qué yo vamos a dar nuestras vidas a este punto y vamos a permanecer aferrados a una obediencia que humanamente no tiene ningún sentido? Evidentemente, entonces, el evangelio de Cristo es verdadero y tiene poder para salvación al punto que usted no tiene que preocuparse porque Él dijo que vamos, ni un pelo, ni un cabello de vuestra cabeza iba a perecer. Pero Él le dice que algunos de ellos iban a morir. Pero hay una promesa redentora donde iremos a la eternidad con vida, completos, sin que nos falte nada. Y eso es lo que Él está prometiendo aquí. Ustedes van a morir por causa mía, pero un cabello de ustedes no va a perecer, no se va a perder. Porque aquel día yo vendré, les resucitaré y ustedes vendrán a mi presencia, perfectos, completos, sin enfermedades. Completos iremos a la presencia de Dios y no pereceremos, hermanos, porque su palabra así lo guarda. Tú y yo podemos dar la vida por Cristo y podemos contar que un día estaremos en su presencia, como se ha cumplido y se cumple su palabra y como estamos viendo el cumplimiento de todo lo que Él dice.
Vamos de cantar hace un ratito, trae gloria a través de mi aflicción. Esto es traer gloria a través de la aflicción. Que mientras usted le estén dando pedrada, usted está diciendo, Señor, perdónalo. No le tome en cuenta esa pedrada. Que cuando usted esté en una cruz, siendo crucificado, usted le diga, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Eso es gloria, que cuando te estén dando lastigazos y tú te sientas que te están golpeando y tú estás sufriendo, tú puedas decir, no le tomes en cuenta eso, bendice su vida, glorifícate en Él, que te puedan conocer a través de este problema. Trae gloria a través de mi aflicción, es que mientras yo estoy sufriendo, yo puedo bendecir la vida de aquellos que me hieren. Y eso incluye esposo, hijo, esposo, vecino, amigo, compañero de trabajo, iglesia, todo el mundo. Eso significa, trae gloria a través de esto que me duele. Mire que está diciendo a través de la aflicción. No es que no le duele. Esa pedra que le estaba dando, ¿usted cree que estaba riéndose? Eran pedradas de verdad. Pero ese dolor no era más importante que la gloria de Dios. Así que en medio de su dolor, él podía glorificar el nombre que es sobre todo nombre. A pesar de esto, Jesús prometió que por su paciencia y perseverancia, su protección eterna estaba garantizada sobre sus vidas. Ellos entrarían vivos y perfectos al reino de los cielos. Por último, los discípulos iban a mirar el juicio sobre la nación judía. Sobre la nación judía. Cuando Jesús habló de que el templo iba a ser destruido, estaba dando una profecía 70 años después, donde los romanos entrarían y destruirían toda la nación. Y iban a llevar incluso al cautiverio a algunos de ellos. Según algunos historiadores, 1.100.000 personas murieron en aquella conquista sobre Israel. Y unas 97.000 fueron al cautiverio. El verso 20 describe este evento. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Fíjense que la profecía está ¿hacia dónde? Hacia Judea, hacia Jerusalén. Es una profecía para Jerusalén. Jesús no está diciendo esto para la humanidad. Aunque déjenme decirle que en Apocalipsis también Juan va a revelar que antes de Cristo venir a defender a los judíos, ellos van a estar rodeados otra vez de los gentiles para ser conquistados. Lo único que en este momento Cristo va a venir y va a descender y va a defender, y ellos van a reconocer entonces que Cristo es el Señor. Y ahí la palabra dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Se está refiriendo a ese momento cuando Cristo vendrá a defenderlo. Y por esto es que estas profecías sobre la vida de los discípulos y sobre Israel es similar a lo que va a ocurrir en la gran tribulación al final de los tiempos. Pero en este momento Jesús está profetizando sobre Jerusalén. Pero cuando viréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque esos son días de tribulación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de los que estén encintas y de los que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Así que ellos iban a recibir, según el verso 20, destrucción total. Verso 21, iban a ser expatriados de su nación. Iban a tener que huir de la nación. El verso 22 dice que ellos iban a experimentar una tribulación como nación. Verso 23, calamidad e ira sobre el pueblo, iban a ser cautivos de los gentiles. El pueblo de Dios siempre fue conquistado por causa de rechazar la palabra de Dios. Siempre.
desde la antigüedad. 500 y pico años antes de Cristo ya ellos habían sido llevados a cautiverio. Babilonia había arrasado totalmente con el pueblo de Dios. Y esto va a continuar ocurriendo hasta que Cristo regrese. ¿Por qué? Porque han rechazado toda la vida al Mesías. El juicio que Dios está dándole a ellos es el juicio por causa de rechazar a Cristo como el Hijo del Hombre, como el Salvador del mundo y como aquel en quien ellos tenían que confiar. Nuevamente, el rechazo del Mesías y el rechazo al mensaje de sus discípulos, a esos profetas que él dejó para anunciar el Evangelio, traería un juicio devastador sobre la nación. Cuando el hombre, cuando las sociedades rechazan a Dios y rechazan la verdad de Dios, le espera juicio y destrucción. Eso siempre ha sido así, porque Dios no es mentiroso y Él cumple su palabra. Así que los discípulos estaban recibiendo una cantidad de información que quizás no son muy alentadoras. Pero cada una de ellas venía con una señal para que ellos se entendieran que podían confiar en Jesús, que su palabra se cumple. Y aunque fuera doloroso este proceso, lo más importante era mirar el cumplimiento de cada cosa dada a ellos como discípulos, para garantizar que el Evangelio de Dios se va a cumplir, pero para animarle a continuar en obediencia hasta que Él regrese. La experiencia que vivieron estos discípulos los primeros años es una idea de cómo también terminará la historia. En el futuro nosotros miraremos repetirse cada una de estas cosas. Veremos cristianos decapitados por causa del Evangelio. Veremos cristianos corriendo del sistema del anticristo por causa de Cristo. Veremos a Israel, a Jerusalén, nuevamente rodeada para ser conquistada. Seremos llevados a los gobernantes para ser decapitados. Y la palabra dice que habrán 2 testigos que serán asesinados en la plaza como evidencia de esto. Así que, hermanos, ser perseguido, ser asesinado, ser esparcido es parte de lo que le corresponde vivir a los discípulos de Dios. Pero lo más importante que yo quiero dejarles hoy es animarles a permanecer firme en la fe que ustedes profesan hoy. Porque Él va a regresar. Y esto que estamos mirando como evidencia y señal es lo que debe animarnos a no desmayar y esperar a nuestro Señor Jesucristo aquí en obediencia, trabajando para su reino, para que aquel día Él nos declare, como hablamos la semana pasada: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por ayudarnos a entender que aún en medio de las pruebas podemos obedecerte. No hay excusa para tus hijos cuando entendemos el propósito del Evangelio. No hay excusa para nosotros cuando comprendemos tu verdad, cuando entendemos que se trata de ti y no de nosotros, que estamos temporalmente aquí, que el mundo es caído y que aquí habrán aflicciones y dolor, pero que tenemos que aferrar a nuestra fe a ti, Señor, porque en Cristo nuestras cargas son más ligeras. Y si buscamos agradarte a ti antes que a nosotros, tu nombre será evidente en la tierra. Oh Señor, oramos por nuestras vidas y oramos en esta mañana por nuestras luchas. Quizás, Padre, estos discípulos se enfrentaron muerte y persecución y esta fue su prueba principal. Pero hoy tu iglesia también recibe muchos ataques y rechazo en el mundo, Señor. Y no es cómodo para nosotros, no podemos negarte que sufrimos por esta causa.
pero que hoy nosotros podamos aferrarnos más a lo que hemos entendido de tu palabra y entender que si te rechazaron a ti, a tus apóstoles y discípulos, nosotros no somos diferentes, también vamos a sufrir, también vamos a padecer por tu nombre. Ayúdanos, ayúdanos a tener una mente llena de tu palabra y ser creyentes sabios a la hora de hablar. Que nuestra defensa sea tu nombre, que nuestra defensa sea tu voluntad, que todo lo que vayamos a hacer sea pensando cómo te vamos a presentar a ti en cada discusión, en cada defensa, Señor, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo. Gracias por la oportunidad brindada de proclamar tu palabra hoy. Llévanos con bien a nuestros hogares, que la semana sea de bendición y que podamos poner en práctica, Señor, esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.